Ale, 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 Zaragoza, ale, ale. Real Zaragoza y Real Oviedo que se batían en duelo en la Romareda. Disparo lejano de Valentín Bada. Tampoco ese disparo que salió a la derecha de Femenías. El sombrero de Borja Sánchez y la volea tal como caía con la zurda. Buscando la escuadra, detalle de calidad. Ahí lo ven de Borja, pero el disparo saldría algo desviado por encima del travesaño. La jugada de Bada que filtraría ese pase a Sergio Bermejo. Y probaría con la zurda, desviaría córner Femenías. Una parte entretenida, pero sin ocasiones especialmente claras. En la segunda mitad del Real Zaragoza, que trató de acercarse más al área del conjunto Carballón. Lo probó Sergio Bermejo sin encontrar rematador. Le va a tocarla aún así algo César Yanis. Ese disparo de Bermejo que tocó con la puntera como pudo el panameño, que debutaba en la Romareda. Desde la derecha, Johnny Montiel se hizo espacio, cargó con la zurda, sacó Cristian Álvarez. Bombo que volvía a la Romareda. Empate sin goles. Cuarto empate consecutivo para el Real Zaragoza. 6 partidos seguidos sumando para el Real Oviedo. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Sí. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león, yo... Hoy no se ha encajado algo que se buscaba, pero tampoco se ha encontrado la portería contraria. Son muchas, ¿no? Muchas las conclusiones, muchas las cosas que se te pasan por la cabeza, pero hay una que es la principal, ¿no? Que no podemos reprocharle nada al grupo. El grupo, el equipo, los chavales lo dan todo. Hoy ha sido un partido complicado, como os comentaba en la previa, porque el Real Oviedo es un equipo que juega muy bien sin balón. Es un equipo que no se encuentra incómodo. Hay otros equipos que le quitas el balón, ellos todo lo contrario, tienes que estar muy atentos a las vigilancias. Y luego, pues bueno, lo he dicho hace un momento a los medios televisivos, hoy hemos hecho trampa, hemos jugado con 12, como casi siempre jugamos la Romareda, y es una pena, ¿no? La afición ha estado descomunal, impresionante, y te prometo que digo, al minuto 90 saqué con la punterita, digo, a ver si la metemos, aunque sea, y le ha ido la mano a los porteros. Estaba convencido que de estos partidos atascados que podíamos sacarlo adelante, pero bueno, vuelvo a repetir que estamos en deuda muy grande porque la Romareda, lo hemos dicho, tenemos que convertirlo en un fortín, sacar muchos puntos. Hoy queríamos haberle restado puntos al Oviedo y habernos igualado prácticamente la clasificación y no ha podido ser. Sí, hola, buenas noches. Laura Ferrer de EuroFM, Canal 15 Televisión. Bueno, he analizado un poquito ya el partido y yo le quería preguntar ese regreso quizás
de los 4 defensas titulares, también la titularidad de Bermejo y el debut de César Yanis, así también como la titularidad de Valentín Bada. ¿Qué nos puede decir? Y luego, si Juanjo Narváez, me imagino que todavía no estará al 100%. Sí, lo de Juanjo fue una cosa extraña, pero bueno, es también entendible porque durante la semana sus sensaciones fueron muy buenas, entrenó genial y ayer en la última parte del entrenamiento hizo un gesto un poquito otra vez, mister, méteme en la convocatoria para lo que haga falta. Esta mañana hemos hablado con él también en la charla del vídeo, después cuando bueno, me mira así el chaval como diciendo, si estoy disponible pues para el tiempo que sea, pues, sabes que es un jugador que lo da todo, ¿no? Y los demás compañeros, por no individualizar, los demás compañeros tenemos una plantilla muy amplia, que lo he dicho muchas veces, con muchas variables, y jugadores que entran, que salen, en el caso de otros jugadores que no están, y de lo que se trata es eso, de generar una competitividad sana para que el equipo crezca. Hemos buscado por activa y por pasiva hoy muchísimas variantes para intentar hincar el colmillo al rival y no ha podido ser, ¿no? Buenas tardes, Juan Ignacio. Javier Marín, del Diario AS. No sé si en estos momentos pesa más el hecho de encadenar 5 partidos sin perder o encadenar 4 partidos sin ganar. Muy buena la pregunta, es así. Yo, como siempre veo la parte positiva, ¿vale? Yo me la quedo así, pero sí que es verdad que lo que generamos, claro, en ese aspecto llevamos una serie de partidos en casa. A mí lo que me pesa es esto, ¿no? De verdad, yo hago mucha empatía. Tengo mil defectos, pero me siento una persona que creo que empatizo bien y me meto dentro del núcleo del aficionado, en la grada y con todo lo que nos transmite, ¿no? Y entonces se quieren ir contentos con una victoria de su equipo y se la estamos, no te lo puedes imaginar, deseando dársela, no puede ser en ese aspecto, pero por lo demás, como le he dicho al compañero, de verdad, muy, muy contento porque el esfuerzo del equipo, yo creo que lo habéis visto todos, hasta el último momento hemos buscado. Vuelvo a repetir, ante un rival difícil también, que lleva una racha también, creo. Ahora que no más que ha perdido un partido, lo que llamamos de liga, y pues bueno, eso dice también de la dificultad, ¿verdad? Hola, Juan Ignacio. Javier Lainez, de Radio Marca Zaragoza. Claro, son varios partidos sin ganar, ninguno en la Romareda. ¿Cómo está el vestuario y qué les dices después de jugar, de superar casi siempre al rival, de ser mejor, pero los goles no llegan? Y hoy que teníamos portería cero, es como que es un poco de impotencia, ¿no?, la que se puede vivir ahí en el vestuario. Sí, yo prefiero después de los partidos, lo que hago es felicitar a los chavales y no sé, alguna cosa puntual, pero prácticamente no. Mañana por la mañana, en la próxima sesión de entrenamiento, hacemos un análisis un poquito y luego ya después del día de descanso ya empezamos otra vez. El estado emocional de un jugador que ha estado 1 hora y media dándolo todo, pues evidentemente tampoco puedes estar constantemente metiéndole ahí más. Entonces, ellos mismos sacan su propia conclusión. Es evidente que hay jugadores con experiencia, jugadores que llevan años aquí del equipo, que venimos de una temporada fastidiada sin afición y todo el mundo deseamos dar esa alegría que no llega. Pero ojalá que llegue pronto. ¿Cree que puede cambiar algo para el futuro el no haber encajado goles? ¿Cree que eso en la cabeza del jugador también es... Bueno, pensando en que no marca, pero que puede ser algo negativo, pero que no encaja también puede ser algo que le cambie? Muy positivo porque hemos estado remando en todos los partidos con el gol encajado. Pues bueno, ya alcanzas un objetivo en un partido, pero no podemos quedar, eso es un objetivo muy bueno, porque a partir de ahí creces para ganar el partido. Pero cuando no ganas, como decía Javier también, el detalle, tantas jornadas sin perder, como queramos ver la botella, ¿verdad? Pero al final todo el mundo deseamos de sumar de 3 en 3 para engancharnos en esa parte alta que todo el mundo estamos deseando. Quería preguntar eso por el debut de César Yanis, ¿no?, que parece un futbolista que puede ofrecer otras cosas, que ha sido recibido muy bien por el público de la Romareda y quizás, bueno, pues puede ser un jugador importante, aunque ahora se pierda para el partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Gracias. Sí, cuando la dirección deportiva estuvo en contacto con nosotros para la oportunidad de traerlo, ya vimos sus características. Es un jugador que yo creo que nos dará muchas cosas por el perfil de dribbling, de 1 contra 1. Tiene muchas cosas importantes para ayudarnos. Buenas noches, Sonia Gaudios, del Diario Marca. Hablabas y destacabas el papel de la afición, la primera vez que ves la Romareda con todo el público, y el próximo es un derbi contra la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Ahí qué esperas? Ganar porque será, bueno, es no sé, yo llevo poco tiempo aquí, no sé si le llamáis vosotros derbi porque es poco el tiempo, pero sí que es verdad que estamos hablando de Aragón, 2 equipos de la región,
y evidentemente, pues bueno, al final pues también es una muy buena alegría. Ojalá llegue nuestra primera victoria, la vamos a desear y la intentaremos por todos. También es verdad que hay que respetar a los rivales y ellos también vendrán con su motivación. Pero como bien dices, con esa Romareda que hoy ha jugado, yo creo que ya vamos a jugar con 2 más ahí también. Ya toca de verdad. Pero ahora no es cuestión de hablar de este próximo partido. Tenemos una semana muy larga, cuestión de pararnos con los jugadores, de corregir detalles, de intentar por todos los medios las cosas, como dice el compañero, que hemos hecho bien y las cosas que no hemos hecho tan bien, pues bueno, corregirlas. Muy bien, muchas gracias. Vale, buenas noches, gracias. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león, yo. Sin duda, al final la afición es un jugador más para nosotros, más teniendo esta afición, como dijiste vos, es de agradecer y yo creo que bueno, necesitamos darle esa victoria, esa marcar, no sé, la verdad que es complicado porque al final los partidos se ganan con gol y no estamos teniendo esa suerte, pero yo creo que van a venir porque el equipo está bien, el equipo domina, tiene las ocasiones y yo creo que van a venir muchos partidos de mucha alegría para la afición. Bueno, has conseguido ser titular ya en la jornada 8, y supongo que tenías ganas. Sigue siendo el máximo goleador del equipo. ¿Cómo te has sentido? Si físicamente todavía no estabas para ser titular o cómo estabas estas semanas. Sí, la verdad es que cuando llegué medio sin preparación, sin haber jugado un partido con el Almería en pretemporada. Había agarrado el COVID también. Pero bueno, yo estaba impaciente de debutar. Uno cuando llega y tiene esta afición y entra a entrenar, el equipo domina. La verdad que tenía muchas ganas, hacía 4 meses la verdad no jugaba un partido como titular después del último partido que jugué con Tenerife. Y la verdad me sentí muy cómodo, muy a gusto y espero que este sea un comienzo de muchos puntos positivos, ¿no? Al final da igual quién marca los goles, lo importante es ganar y yo creo que si seguimos trabajando así las victorias van a llegar. ¿Qué te ha parecido el ambiente de la Romareda con ya todo el público que ha podido venir hoy? ¿Cómo? El ambiente de la Romareda, ¿qué te ha parecido hoy? Espectacular. La verdad, para un jugador de fútbol uno se siente jugador, ¿no? Cuando viene a estos estadios, tenés a esta hinchada, la verdad que, como dije antes, un jugador más y se le agradece. Y espero que el fin de que viene le regalemos una victoria, que se lo merecen. Se te han quedado 2 balones ahí en los últimos partidos también ahí para pegarle, que me imagino que los habrás visto casi dentro, ¿no? Es un poco en ese reflejo, lo digo porque recuerdo ahora tus jugadas, es un poco lo que le pasa al equipo, ¿no? Materializar esas llegadas, hoy ha habido más dificultad para ello, pero aun con todo también ha habido presencia en área rival. Sin duda. Yo siempre tengo una, a mí siempre me queda una, soy un jugador que le gusta pisar el área, que le gusta marcar goles, dar asistencia. Últimamente en el partido contra la Real tuve una muy clara que todavía me queda en la cabeza. Hoy pude tener 1 o 2, al final se me sube porque me calambra un poco la que despejan y me queda entre los pies. Pero bueno, yo creo que poco a poco, mientras los partidos pasen, me voy a sentir más a gusto y nada, le voy a dar mucha alegría. Buenas noches. Sí, lo hemos estado hablando con algún compañero, que lo que no era normal era lo que pasaba en los otros partidos, que teníamos muchas ocasiones y no llegaba al gol. Y bueno, hoy sí que hemos tenido alguna ocasión, hemos dominado el partido, pero no ha sido como los partidos anteriores, que teníamos ocasiones más claras. De lo que estamos convencidos es que estamos trabajando muy bien, estamos trabajando durante la semana todo lo que va a pasar el partido y eso pasa, y nosotros nos vemos con mucha confianza, estamos muy contentos porque vemos que dentro del campo nos salen las cosas, confiamos en nosotros y nos sentimos a gusto. Y nada, solo falta que entre el balón, que eso consiste el fútbol, tener efectividad y que el balón entre dentro de la portería. Precisamente, Pepe, es eso, no perder la fe, una cuestión de mantener un poco la confianza en lo que estáis haciendo y eso sí, a lo mejor como crítica o autocrítica, mejorar en los últimos metros, que es lo que puede faltar, ¿no? Sí, al final es eso, tener efectividad, mejorar en los últimos metros, en el último pase, porque como te digo, durante la semana trabajamos el partido y todo lo que trabajamos luego pasa. Y nosotros nos sentimos con confianza dentro del campo, nos lo creemos y lo único que nos falta es eso, al final, meter gol y tener esa suerte y esa efectividad.
Hola, buenas noches. Sonia Gaudis, del diario Marca. Tú que estuviste ya en la temporada pasada, que sabes que estos fantasmas de no poder marcar goles, no sé si os viene a la cabeza o las sensaciones son totalmente distintas porque el equipo sí que merece más de lo que refleja la tabla. No, las sensaciones son totalmente distintas. Nuestro juego, nuestras ocasiones que hemos creado en muchos partidos, para no decirte en casi todos, es muy distinta a la del año pasado, porque este año nosotros jugamos desde el principio, dominamos el partido desde el principio, creamos ocasiones y al final lo que nos falta es meterla, pero bueno, estamos trabajando en ello y esto yo creo que son también rachas. Algún día pues nos van a entrar todas y otro pues vamos a fallar claras. Es así el fútbol. Hoy un objetivo logrado, el de mantener la portería cero, que siempre viene bien, ¿no? Que también estaba costando este año. Sí, portería cero, si trabajamos y estamos preparados para todo lo que viene, pues todo esto de la portería cero es lo más importante, porque al final, si miramos atrás, todos los partidos nos hemos encajado algún gol y hoy hemos conseguido la portería cero, que yo creo que eso también es un punto muy importante. Ese punto de inflexión que se busca, el que hace falta un poco para que el equipo se venga arriba, qué mejor día que el próximo partido, aquí de nuevo en casa y en un derbi, ¿no? En un partido importante. Sí, un partido muy especial, es el derbi y encima con nuestra afición, que es increíble. La verdad que tenemos mucha suerte de tener la afición que tenemos, que pocos clubes de segunda y de primera tienen. Pero bueno, estamos enfocados ya en trabajar, en encarar el partido y con muchas ganas de que llegue, y seguro que vamos a darles esta alegría para que se van contentos a casa. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león.